en 11:11. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de ganancias. Se esfumaron cuando llegó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Adorni, completamente domado por la realidad. El Adornigate ha golpeado muchísimo la imagen del presidente Javier Milei. Karina, que lo sigue sosteniendo a Adorni, quien no lo sostiene claramente Santiago Caputo, le dijo al presidente Javier Milei que si se va Adorni, Santiago Caputo también se va. La gente tiene que asumir que la plata que el que gobierna gasta sale del bolsillo de la gente. Hay que justificarlo, hay que auditarlo, hay que controlarlo, y si no estás dispuesto a hacerlo, te tenés que... Le están haciendo la de Esther. Lo ratifican para echarlo. El show de Milei, pagado con la de los discapacitados. ¿Quién alquiló el Movistar Arena? ¿De dónde salió el dinero para alquilar el Movistar Arena? Lo alquiló la Suizo Argentina. De los dueños de la Suizo, del principal, salieron $70.000 para financiar lo que fue el Movistar Arena. Y es un acto privado organizado por una empresa privada donde no le costó un solo peso a los argentinos. Yo te alquilo el estadio como un gesto y sigo haciendo negocios con los medicamentos. Hay indicios de que ahí hubo coimas y la verdad que a nosotros nos duele un montón porque realmente es con la plata, después dicen los que reciben pensiones, bueno, con la plata de las personas con discapacidad se estaban haciendo una fiesta loca. Destrucción del PAMI en tiempo récord. Hay un problema serio en el PAMI. Hay una deuda millonaria del PAMI hacia los centros de atención que trabajan, muchos de ellos exclusivamente con esta obra social, que están al borde de la quiebra. En el tema PAMI, bueno, hay una situación que es una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando, y esa situación el ministro de Economía la tiene muy clara. ¿Va a haber alguna novedad para los jubilados? No, por ahora ninguna, porque de vuelta, vuelvo a lo que te decía antes, es un tema para nosotros de caja. PAMI, ¿le sigue cubriendo los medicamentos? No, todos no, nada más que el de la presión. Es mucha angustia. La economía hundida como buzo sin tubo de oxígeno. Y bueno, debido a la crisis que estamos pasando, hoy tuvimos que despedir a 3. Tuvimos que vincular a 3 personas. A mí me preocupa el proceso de desindustrialización de la Argentina. Y de pronto el presidente abre, no hay aranceles y eso hace cerrar empresas. Estamos al borde de un abismo, la verdad. No sé con qué herramienta salir a pelear. No tengo vergüenza de decirlo y acá lo digo y lo pregunto. ¿Alguien más como yo que no le entra gente local? La caída de la industria esta semana se conoció. No hay quien pueda. Bueno, claro, si él sabe quien pueda. De acá para adelante solo quedan buenas noticias. Un consumo debilitado que se viene reflejando en los números y son 11 meses ya de retroceso. Sí. ¡Maldición! Ha sido un fin de hermoso. El caso de Furiase, que él da una explicación. Él lo que dice es que era su tercera casa, pero una fue donación, entonces era un crédito de segunda vivienda. Es una promo para alguien que quizá no la necesitaba. Si te defiende el Gordodán en una situación así, estás en problemas, digamos, ¿no? Pero el Gordodán antes echaba funcionarios. Si vas al carajo a que te defiendan, digamos, estás en problemas, ¿no? Sé de alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Va bien, bienvenidos a Tu Casa
11:11, el programa que repasa la actualidad política con el mejor equipo periodístico, rotativo de lunes a viernes y hasta las 23 nos hacemos mutua compañía. ¿Cómo le va a la banda? ¿Todo en orden? Increíble. Bien. Fin de semana tranquilo, con elecciones. ¿Cómo anda la cosa en Perú? Que andabas ahí chequeando. Keiko Fujimori sigue adelante. Keiko sigue adelante. Ya está dentro del balotaje. Y el segundo puesto ahí López Aliaga, el exalcalde de Lima. Hombre de derecha, para variar ahí. Sí, claro. Las elecciones Claro. de Perú. Nunca de izquierda. Por ahora... Roberto Sánchez es el izquierdista que está ahí. Igual es para el periodo de 6 meses que viene. Claro, duran poco tiempo. Ojalá no y duren lo que tienen que durar y que sea todo copado. Sí, absolutamente. No va a pasar. Pero ojalá es lo que viene pasando, no es que seamos mala onda. Se vienen nuevas discusiones. Viene viviendo un proceso de fragmentación Perú grave, y grave también para la región, ¿no? Claro. Recordemos la detención de Pedro Castillo, bueno. Por eso, no nos burlemos de la democracia peruana. Igual están todos presos, no solo Pedro Castillo. No hay un solo presidente peruano que no esté preso. ¿De verdad? ¿Sí? Pedro Castillo... ¿No es para tanto? ¿No es para tanto? ¿Es un montón? Algunos muertos. Bueno, eso no lo pueden meter en cana. Bueno, empezamos con todo, bien para arriba. Empezamos también con... porque la realidad que tenemos es divina. No, claro. Yo voy a elegirme para afuera para no andar repasando lo que está pasando acá en la Argentina, que vamos a hacer el repaso. También estamos haciendo la cobertura de lo que sucede en la rural, porque es la cena anual de la Fundación Pensar. Te lo traduzco Macri, el PRO y toda la gente presidenta de la Fundación Pensar es María Eugenia Vidal, para ubicarlo en el campo. ¿Eso es pensar? Bueno, se llama así. Capaz es una sigla. ¿Hacen TikToks comiendo helado? Hacen TikToks de MILFs. Lo cierto es que ya sí teníamos la duda de el PRO plantándose con Macri a la cabeza. Ya habían hecho una amague con un acto, recuerdan, hace no tanto tiempo. Hace un mes debe ser. Por eso, y ahora con la Fundación están reafirmando la posición. El think tank. ¿Quiénes están? ¿Alguien sabe? ¿Tenemos chismes? No, que estén en el acto, la verdad que no sé. La presidenta de la Fundación es Vidal, que es la que también está apareciendo un poquito ahí en TikTok, y qué sé yo, como dicen que hay acercamientos con Larreta, que le harían alguna propuesta de hacer una paso. Jorge Macri Larreta en la ciudad, no sé, por ahora habladurías. A ver, lo tenemos ahí a Leandro para que nos cuente de primera mano a quién vio entrar Leandro Lutzkin. Así es, decíamos, la Fundación Pensar y una cena anual en... Mirá qué paquete, ¿dónde está Leandro? Está un poco aburrido. ¿Cómo vale? Porque ya entraron todos. Ahí queda haciendo guardia para la salida, ¿no, Leandro? Sí, se nota que soy un intruso, no vine vestido para la ocasión, pero bueno, acá estamos cubriendo todas las novedades en torno a la cena de la Fundación Pensar. Algunos datos de color que arrojo en este preciso instante. Se acaba de retirar Ritondo y la cena recién empezó, y se acaba de retirar Waldo Wolf, diputado porteño. La cena, insisto, acaba de empezar, así que no sabemos por qué motivo se han retirado, no me lo han dicho, pero bueno, se acaban de marchar. A quien sí vimos ingresar fue al expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Le pude preguntar cómo ve a la República Argentina, cómo ve los destinos de la patria. Y a juzgar por el expresidente, él dijo que vamos por el rumbo correcto, pero con algunos baches. Así que, bueno, hay una relación amena con el gobierno de Javier Milei, pero algunas discrepancias también pueden estar surgiendo por allí. El otro Macri, sí, el gobernador porteño también ingresó, pero no quiso hacer declaraciones. Así que bueno, una cena con muchas figuras, mientras vemos cómo se reconfigura el PRO de cara a las elecciones del 2027. Hay que ver en qué jurisdicciones se establecen alianzas con La Libertad Avanza y en cuáles, bueno, enemistades, ¿por qué no? Sin lugar a dudas, uno de los escenarios que tendrán la mayor atención de todos nosotros será la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mientras La Libertad Avanza intenta por quedarse con este distrito clave en este momento gobernado por el PRO. Así que bueno, te decía, la cena empezó después de las 9 de la noche. Me dicen que no va a terminar antes de las 12, pero igualmente si alguien sale, intentaré colocarle junto a la boca el micrófono de AR2 a ver si nos da alguna definición política de qué podemos esperar, ¿sí?, en cuanto a las relaciones del macrismo con el oficialismo que hoy gobierna la República Argentina. Muy bien, señor. A la orden, cualquier cosa, aquí estamos. ¿Es en el rural?
Es en la rural, es en la rural. ¿Quién paga la rural? En general tienen muchos amigos en la zona. ¿Sí? Sí, Nadie son paga salones, la luz, son nada. salones que se abren así. Yo creo que Macri y hay debe muchos tener amigos. algún contacto para decir, abrime el salón. Sí, olvídate. De hecho, la Feria del Libro es mañana de la tarde. Deben tener, sí, pero hay mucho salón ahí que con nombre de señores que uno creyó que no estaban en ningún lado y ahí están como un Martínez de Oz y un montón de pabellones allí, sí, de apellidos. Los descendientes capaz están en la Fundación Pensar, sí, así que tiene sentido. Olvídate. No, pero... Bueno, ¿empezamos? Dale, empezamos con el programa y empezamos con Adorni, que sigue entregándonos día a día hermosos capítulos de lo que están siendo en este momento los citados a declarar. La jornada de hoy arrancó con 2 de las 4, vieron que le prestaron 2 veces dinero para poder comprar departamentos, sí. Tienen mucha suerte. 100 lucas cada uno aparte, muy metódico. Sí, comenzamos. Ni completamente domado por la realidad. La gente tiene que asumir que la plata que el que gobierna gasta sale del bolsillo de la gente. Hay que justificarlo, hay que auditarlo, hay que controlarlo y si no estás dispuesto a hacerlo te tenés que ir. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mira el tipo cómo la ve, El Adorni Gate ha golpeado muchísimo la imagen del presidente Javier Milei. Te digo más, Karina, que lo sigue sosteniendo a Adorni, quien no lo sostiene claramente Santiago Caputo, le dijo al presidente Javier Milei que si se va Adorni, Santiago Caputo también se va. Ya le picaron el boleto. Ya le sueltan la mano. Él es una persona que recién arranca en política, no tiene el cuero tan duro como el tengo yo. Entonces, las cosas pueden afectar. Le están haciendo la despert. Lo ratifican para echarlo. ¿Le prestaron ustedes $100.000 a Adorni? ¿De dónde sacaron plata? Porque los policías no tienen un mango. ¿Cuál es el vínculo que tienen con La señora es la comisaria de retirada que le prestó la plata a Adorni. Le prestó $85.000, señores, su hija 15. Graciela, ¿cuál es el vínculo? ¿Cómo lo conocía Adorni? ¿Ya les devolvió el dinero? ¿De dónde sacaron tanta plata? Si los policías de la federal ganan poquísimo. Están las dos señoras riéndose, ¿no? Con los lentes oscuros, tranquila. Un ex miembro de la Policía Federal, junto a su hija, fueron a declarar que le prestaron a Adorni algo así como $100.000 más el departamento y no sé qué cosas de intereses, entre $70.000 y $100.000 es lo que ha trascendido que le debe el jefe de gabinete, que antes de noviembre se lo tiene que pagar. Esto dijeron las dos señoras. Recordemos que la escribana, quedado ahora en el centro de la tormenta, pasa a ser investigada. ¿De dónde salen las personas que le dan el financiamiento, que es así, le prestan plata, digamos, al jefe de gabinete en asamblea? No, se la presenté yo. Usted le presentó yo, a las dos personas que le financian $85.000 y $15.000. 100. Sí, 85 y 85 y 15. ¿Cómo se hace eso? Perdón, y claro, ¿y porque usted tiene clientes que dan hipotecas? Algo, se puede intentar. Están, el cliente se acerca a las partes, se pusieron de acuerdo, ya está. ¿Quiénes son esas señoras que le prestaron la plata a Adorni, por ejemplo? ¿Quiénes son las señoras? ¿Cómo no sabe? No? ¿Cómo no sabe? Pero si está, ¿cómo si usted hizo la transacción? Sí, ¿Y entonces? Es amiga mía. Las señoras son amiga mía. ¿Y cómo? ¿O sabe o no? No se entiende. ¿No las conoce? Sí, es una amiga mía. ¿Esta señora le habrá prestado la plata de verdad? ¿Adorni? Sí. Sí, yo lo va a tener que explicar en la justicia. Qué raro, ¿no? Todo, es extraño. A mí es raro hasta la escribana. Es todo muy ridículo. Sí. Es muy ridículo. Es muy ridículo. Hay quien dice, Lilita, que es el caso de corrupción más boludo de la historia de Argentina. No, sí, es una corrupción de Almodóvar. Porque si no hubiera estado la escribana... Estás obsesionada con la escribana. Pero es que el look de la escribana es peor que el look de Karina Milei. En los 15 años anteriores que usted lo conocía, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles? Ay, no, justo ninguna, nada, nada. Y no, porque sería todo junto. El look lo hace todo. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto. Salvo que Adorni venga y diga, falleció una tía y heredé un montón de plata. Bueno, vas a ver que va a aparecer alguna cuestión. ¿Va a aparecer una tía muerta? Una reaparición bastante controlada la de Manuel Adorni, porque aquí se armó un operativo de seguridad como si viniera el presidente de la Nación, para que se den una idea.
cortaron los alrededores del Malbrán, seguridad por todos lados, realmente todo un operativo para que después Manuel Adorni y Karina Milei entraran por una de las tantas puertas que tiene el Malbrán. Manuel Adorni. Nada para decir. No, chicos, yo no tengo nada para decir. Ya es suficiente con la actualidad encima. No, porque cuando te atacó a vos y a Maradona era en el poder, en pleno poder y en pleno vigor ahora. Y ahí le contesté yo. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Ah, era zurdo. La verdad es un Muppet. En el piso no le contestó a nadie. No. Con esa respuesta, Dalma, no hay que hacerle ADN, ¿no? Más Maradona no se consigue, una genia. Es verdad, es verdad. No, estaba leyendo las crónicas del día porque ellas no declararon, las mujeres de la Policía Federal. Hay que pedirle plata de la cana, ¿eh? Sí. O sea, No declararon Por lo porque... general, no declararon ante la prensa. Ah, en la prensa. Ok. Claro, por lo general La no cana es te dice así. cómo podemos arreglar. Pero bueno, madre e hija, ¿viste? Son, y le prestaron $70.000 que tiene que devolver en noviembre. Adorni se comprometió a devolver en noviembre esos $70.000 con un interés del 11%. Y Buena tasa. Isabel Molina y Dólares, ¿no? Victoria María José Cancio, madre e hija, acreedoras del jefe de gabinete. ¿Madre e hija? Encima. Madre e hija. Ahora, ¿y las otras dos señoras cuándo están declarando? El miércoles. El miércoles. Ahora vos fíjate, en el informe veíamos que hacían el chiste, decían ya va a aparecer una tía o algo así. Una tía muerta. ¿Qué explicación dieron estas dos mujeres que declararon hoy? Porque les dijeron, fenómeno, ustedes les prestaron $100.000 a Adorni entre las dos. ¿De dónde la sacaron ustedes, que son policías? No, una sucesión. Dijeron las señoras. O sea, ya apareció. Una sucesión de casualidades. Claro, viste, yo no cobré nunca 100 lucas verdes. No, pero más allá de eso, cuando uno cobra unos mangos, ponele, de algo que sucede familiarmente, en general uno no se pone a hacer laburar la guita de esa manera. En general uno piensa... Está esperando esa guita para cancelar deudas. Claro, me compro un departamentito de un ambiente, digo, el ahorrista en general promedio hace ese tipo de audacias. Perdón. Eso de poner a laburar la guita de esa manera es raro. No le presta guita a Adorni. Perdón, el total, lo dije rápido y por ahí no me expresé bien. Adorni tiene que pagar en noviembre $70.000. Le prestaron más guita. Lo que pasa es que le prestaron 100 a 2 años. Devolvió ya 30, se supone. No, a 2 años. Pero antes de a noviembre se comprometió a devolver $70.000. ¿Y lo otro? Y bueno, en 2 años con intereses del 11%. El tema es que si uno hace la cuenta, tiene que como pagar testigos, como de acá a noviembre, ¿cuánto faltan? ¿Qué son 7 meses? $70.000 son $10.000 por mes. No, pero tiene otros créditos, otras cuestiones, porque olvídate es una de eso, las casas. Solamente esto, $10.000 son 2 sueldos de Adorni, después del aumento. Si no me equivoco, tiene como $20.000 para pagar por mes de los compromisos que tiene Adorni para pagar. Por eso hay que alquilar, chicos, no compren casa. Les cuento algo sobre la responsabilidad de la escribana. A ver, dale. Porque la responsabilidad de los escribanos en este tipo de operaciones está arreglado por una resolución de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF. La UIF. La UIF tiene una resolución específica de la responsabilidad de los escribanos que establece normas que convierten al escribano en garante de control preventivo en operaciones jurídicas relevantes. ¿Qué debía hacer concretamente? Antes y durante la operación, identificar formalmente a todas las partes. Pongamos que acá esto está identificado. Determinar el beneficiario fiscal. Acá hay una operación y un dinero que se tiene que conocer el origen. Verificar la actividad económica, capacidad patrimonial y origen lícito de los fondos. Si detectara alguna irregularidad, inconsistencia, no está obligada a denunciarlo, pero lo tiene que informar. Ante la UIF. Ante la UIF. Claro, porque él es persona pública. Claro. Políticamente expuesta. Y profundizar el análisis, no limitarse a registrar el hecho. Digamos, estoy leyendo textualmente lo que es la resolución de la UIF. Porque ella dice otra cosa. Ella dice que no tiene por qué preguntar, ¿no? En las declaraciones. caso, ella no está obligada, en otras situaciones, ella no está obligada a saber dónde está el origen de los fondos, sino que el instrumento que se está frente a sus ojos, doy fe, dice el escribano, está bien hecho. Pero en este caso, como es un funcionario público, sí. Bueno.
¿Cómo hizo? Esto es poco serio. No me parece. No me parece que te De todas formas, escribana acá. Cintia, En este caso él es políticamente expuesto. Sí, pero además por la resolución de la UIF, en todo caso, en cualquier caso, aunque no sea una persona políticamente expuesta, si la operación es inusual, no encaja en el perfil del cliente, sospechosa, posible lavado o simulación de manejo de dinero, lo tiene que informar. Pero en este caso lo tiene que informar porque él es una persona políticamente expuesta. Doblemente Después queda responsable. la subjetividad, ¿no? De que si no, por eso, pero esto no es subjetivo. Esto es una norma específica para escribano. Claro, pero ¿qué te parece sospechoso? Y sospechoso sería que yo llegue y me quiera comprar, claro, 3 torres en Puerto Madero. Sospechoso que sos un funcionario y pediste guita a dos... Y no cualquier funcionario. Y sería además sospechoso si yo durante 15 años nunca compré nada y de repente en un año me compró 3 propiedades. Llevémoslo al terreno de... Para los bancos, por ejemplo, sos sospechoso si haces una operación. Claro, claro. Es decir, que es inusual. A mí me pasó cuando compré el departamento. Compraste cripto. Lo compré con los dineros que tenía en colocaciones, en bonos, en la cuenta comitente del banco, por el cual cobraba el sueldo de la televisión pública, por el cual saqué el dinero para comprar la operación. Y era operación sospechosa para ellos. Digo, si ustedes tienen todos los elementos acá. Sí, ya sé, me dijo el empleado del banco, dice, pero nosotros estamos obligados a informar. Llename esto, presentame el impuesto a la ganancia y listo. Pero es que llevémoslo al terreno de la normalidad. Olvidémonos por un segundo de que es Adorni. Yo le voy a comprar una casa a Cintia. Yo caigo con 200 lucas verdes. Ejemplos, por favor. Caigo con 200 lucas verdes así. Cintia me dice, ¿de qué trabajas? Y yo digo, trabajo en un kiosco part-time, 4 horas por día. Es decir, che, es raro que tenga 200 lucas verdes. Si yo esas 200 lucas me las choreé de X lugar, después ella también va a tener un quilombo. Entonces, para eso, ¿qué me dice Cintia? Pongamos un escribano para cerciorar que vos no te choreaste esta guita. Bueno, no funciona si la escribana es Echeverría. Y vos le decís al escribano, ¿le voy a comprar con qué plata? Con la que ella me presta. Claro, sí, ya es. No, y acá la escribana te está diciendo, no, la que estas 2 mujeres que yo le presenté le dieron, es todavía más raro. Igual yo no quiero hablar mal del gremio de los escribanos, mujeres. pero yo creo que todos los escribanos son muy parecidos a esta señora. No, lo vamos a hacer a un lado. Yo conozco escribanos impecables. Igual Te lo pido, por favor, no nos metamos. Es re la vecina chusma. Por favor, digamos. Que ser escribano público. Digámoslo, es re la vecina chusma del barrio. Escribanos sin parar. Pero primero que nadie puede ser escribano, es hereditario. Es decir, solo puede ser escribano si alguien te hereda la escribanía. No es así. Pero no es un cargo. De matrícula. Esto se está yendo a cualquier lado. Pidámosle disculpas a la escribana. Hay que ponerle una web a los escribanos. A los escribanos, chicos. ¿Qué tal? Basta. Fuera de broma, ¿qué carga puede llegar a tener la escribana con todo esto? ¿Tipo cargos penales o ninguno se escribana. qué tipo? No, que tenés una consecuencia a nivel matrícula y que estás inhabilitado. ¿Viste un escribano preso alguna vez? ¿Viste un escribano preso alguna vez? Puede haber, pero no lo sabemos. Porque no estamos investigando escribanos. No lo hay. No, pero además hay una cuestión también con... La escribana dijo, yo les presenté a las personas. Claro. Entonces, si se comprobase que los fondos y el acuerdo es ilícito, bueno, la escribana es parte, al menos por haber presentado a la gente. Esperemos un poquito, Sí, esperemos un poquito. Ya estamos armando una asociación ilícita. No, porque ahí hay un caso. Ahí hay un Tribunal Federal 12. Hay una operación usual. Si vos que tenés plata y querés prestarla por hipoteca, vas a un escribano y decís, conseguime el cliente. Por eso es lo que estoy diciendo, los escribanos hacen esto siempre, chicos. No, esto de que alguien... Pero puede existir eso de manera legal, Mati. O sí, sea, ya sé puede que es estar legal, bien. porque eso es legal, pero no debería ser legal. ¿De qué? El tipo tiene una pelea con los escribanos. Por supuesto, cobran plata por firmar un papel. Está mezclando todo. Es decir, por ahora hay que decir, por ahora... así se quedan con $20.000. ¿Qué hiciste? Firmó un papel. Pero vos decís, el tipo llegó en un auto, mató a una persona, se robó un banco, ¿viste? Si andaba en un auto es sospechoso. ¿Sí? No es así. El problema no era ese. Claro. ¿Por qué defienden tanto El problema es que presentó a las personas. No defendemos. ¿Por qué defienden tanto Estamos ensobrados. Porque lo que el defiendo... lobby de los escribanos llegó a 11-11. No, pero no criminalizamos per se. Es bonadío. Por ahora No se vio que hay conspiraciones en lugares. Voy a decir algo. Por ahora todos están citados como testigos.
Por ahora... Y por ahora son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No, pero además están citados como testigos, con lo cual no están imputados. No están imputados No, por eso yo preguntaba qué sucede en el caso de que se demuestre, porque es una carga heavy, ¿no? Sí, claro. Y que queden imputados, por lo menos, puede ser una infracción disciplinaria o corresponsable de una operación más grave. Claro, sí, y es cierto que me aporta acá Chimi con toda la razón del mundo que siendo testigos vos no podés mentir. No, claro, o sea, no lo que podés sucede mentir, allí adentro, si mentís tenés un lío serio. Sí, hasta con pena de prisión. Sí, claro, puede ser en cana, declarás bajo juramento como testigo. No así como si sos imputado porque te estás defendiendo. Podés mentir todo lo que quieras. O sea, no estás obligado a declarar en tu contra. Pero lo cierto es que esto va a continuar porque, reitero, faltan todavía un montón de invitados como testigos y un montón de invitados a declarar. Por lo pronto, el miércoles que viene les toca el turno a estas dos señoras que aparentemente una era la madre de un amigo de Adorni y entonces de esa manera consiguen prestarle el dinero. En fin, esto va a continuar. Y lo que va a continuar también es todo lo que viene sucediendo con... Bancame que no veo... con Andis, ahí está. Andis y los audios que se dieron a conocer hoy también. Hoy el mundo del audio, la verdad es que los audios... si vos querés hacer algo discretamente, sentate en un bar, dejá los teléfonos por favor. Sí, o escribí una cartita y después quemala, o sea, pero nunca manden más audios porque todos quedan hasta las manos. Andis, mira lo que pasa. El show de Milei, pagado con la de los discapacitados. Se habla otra vez de los discapacitados con un audio del cual muchos de los que lo escucharon dicen, te vas a indignar. No, lo que van a pasar ahora, lo del 8 de octubre. Claro, porque la editorial que lo presenta es Hojas del Sur. Mira, a mí me dijo Luciana Geuna que el Movistar sale cerca de $150.000. Andrés me dio fácil 70, porque fue antes de que estallara todo este quilombo. ¿Te acordás que a un amigo le pegaron, le entraron en la casa esa choza que tiene? Bueno, fue después de eso que le dio la plata, para que se arreglaran los dientes y pudiera hacer del Movistar, porque le había prometido a Kovalevker que él iba a ir al escenario, Javier lo iba a presentar con su libro de los granaderos. Le encantó, entonces le dio la plata, después el hijo y yo se lo bajamos de ondazo y después explotó todo. Es realmente indignante porque incluso esta persona, Florencia Roldán, quien era, o entendemos ya dejó de ser, la vocera de Eduardo Kovalevker, ¿qué es lo que dice este audio? Que de los dueños de la Suizo, del principal, salieron $70.000 para financiar lo que fue el Movistar Arena. ¿Podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Fue un espectáculo privado pagado por la editorial que le editó el último libro, y es un acto privado organizado por una empresa privada donde no le costó un solo peso a los argentinos. ¿Quién alquiló el Movistar Arena? ¿De dónde salió el dinero para alquilar el Movistar Arena? Lo alquiló la Suizo Argentina. Hay indicios de que ahí hubo coimas y la verdad que a nosotros nos duele un montón porque realmente es con la plata, después dicen los que reciben pensiones, bueno, con la plata de las personas con discapacidad se estaban haciendo una fiesta loca. Acá no pagó el Estado la fiesta del Movistar Arena. Yo te alquilo el estadio como un gesto y sigo haciendo negocios con los medicamentos. Suizo Argentina incrementó sus contratos dentro del Estado, en el gobierno de Milei, no solamente en la dirección de discapacidad, de 3.900 millones a 108.000 millones de pesos. ¿Por qué? Y porque hay que darle más contratos porque hay que pagar más coima. Están buscando coimas. La coima, los dueños de Suizo Argentina no la van a sacar de su bolsillo. Con la nuestra, con la mía, con la tuya. No le costó un solo peso a los argentinos, no le costó un solo peso a los argentinos. Con la tuya, con la mía, con la tuya y con la tuya también. No pagó el Estado la fiesta del Movistar Arena. El problema con estos audios es que vuelven a poner en escena a los Kovalevker, los dueños de la droguería Suizo Argentina, aquellos de los que había hablado Diego Españolo. Ponen en escena
a Lule Menem. ¿Por qué les digo esto? Porque en este diálogo Pérez Roldán dice, la matriz ha existido siempre. Lo que pasa es que el hijo, acuérdense que Eduardo se había retirado a escribir poemas en Punta del Este. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. El hijo es muy desprolijo. Es muy amigo de Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿qué tal? Va en su helicóptero a verlo y se cebó con Lule Menem, obviamente. Lule Menem es el 2 de Karina Milei. Alta coimera, Karina es alta coimera. Ojo con esto. Y vuelve. Entonces, hasta acá la investigación judicial no había logrado encontrar ningún vínculo. Ni había llegado a la Suiza Argentina, ni había llegado a Lule Menem, y mucho menos a Karina Milei. Quiero agradecerles. Pero otra vez vuelven a poner a Lule Menem en la escena del tipo que influía sobre las decisiones y sobre la facturación de la droguería suizo-argentina. Y acordate que uno de los hermanos Kovalipker, en el momento en que se producían los allanamientos, se había ido y se había escapado del country. ¿Te acordás que también hay procesado gente de la seguridad del country con sobrecitos con plata? Señor Mandino, ¿no va a subir al monorriel? Nena, me encantaría, pero tengo que tomar el avión. Pero solo le quitaron minuto. Mi avión sale en menos de 1 minuto. Con dólares, que en algún momento iba a tener que explicar para dónde iban. Florencia Pérez Roldán, que es la vocera, cuenta que se enteran a través de un periodista que los estaban por allanar. Entonces, que los Kovalivker, que los estaban por allanar a los Kovalivker. Entonces, le dicen al hermano menor que vaya y le abra la puerta a la policía en la casa de Nordelta. Pero el hermano va, abre la caja de seguridad y saca $270.000. Cualquiera tiene $270.000 en una caja de Por seguridad. supuesto. No se lo decía a nadie. Entonces agarra la plata y la trata de sacar de Nordelta. Pero llega la policía, lo detiene mientras está por salir por otra puerta, no por la puerta principal. Lo detienen, le revisan el auto y le requisan los $270.000. Pero al mismo tiempo, Eduardo Kovalivker también tiene miedo de que lo allanen y agarra $50.000. Cualquiera tiene $50.000 en la casa y se los da a la hija para que los guarde. La hija, un poco distraída, los pone en una caja y después tira la caja a la basura. Con lo cual pasan los tres a buscar la caja con los $50.000 en un container de la basura. O sea, en la propia vocera dice, son tonto y retonto. ¿Qué te pasa? Derramaste la sal. Eso es lo que pasa. Derramar la sal es de mala suerte. Estamos viajando por el país y lo menos que necesitamos es mala suerte. Rápido, arroja un poco de sal sobre tu hombro derecho. ¿Qué diablos? Este hombre es Kovalivker. Este es el garage que se hizo en la casa para los autos de colección. Los autos de colección, estamos hablando de Porsche. Había un Mercedes-Benz también, entre otros. Los mismos que te decían que no había plata para la discapacidad, contrataban de forma directa una droguería que casualmente tenía vínculos con ella. Mi hija es no vidente, hace 2 años que está esperando. Sí, no se puede creer. Si puede volver a cobrar. ¿Cómo volver a cobrar? ¿Qué, le interrumpieron el cobro? Se lo interrumpieron. Cobraba y dejó de cobrar. Sí, no cobra más de marzo. Se le suma a esto un audio. El audio se lo manda Pablo Achabayán, que era el exdirector de Accesos de la Andis, y se lo manda a Calvete. Mira de quiénes habla. Che, Miguelito, ahí recién me llamó Dani, que estuvo con el pelado charlando. El pelado Diego Spagnuolo. Y también le comentó lo mismo que te comentó vos de Caputito. Caputito, Santiago Caputo. Y que, bueno, la misma sensación, así que, bueno, ya se lo informé al helvético, ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja. Rioja, los Menem. Así que estamos todos alineados en la misma. ¿Estamos todos alineados para conservar lo mismo? El negocio.
con los insumos para las personas, dijo el fiscal, más vulnerables del sistema. Usaron eso para robar. Bien, cuanto más se va escuchando, uno más se va enojando, ¿no? Esta causa la tiene el juez Rafecas, ¿no? Que desde que porque es una causa colateral que ahora se pliega al esquema de Andis, de coima de Andis, pero que el estadio y la canción y la banda y los coros de Lemoyne y todo eso que veíamos, y Rafecas está investigando la denuncia de coimas, de cohechos y que Suizo Argentina pagó esto. Hay que decir además que mientras Suizo Argentina, que era la mayor proveedora de insumos caros de la Andis, y esa es la causa más importante que tiene la Andis, entonces se une en esta investigación que está a cargo del juez Rafecas. Hablaban de, Tuni ahí hablaba de un periodista que les avisó a los de la Suizo Argentina, los Kovalinker, que empezaron así a llevarse montañas de dinero. Como para hacer la cronología, cuando sale la denuncia van a allanar a los Kovalinker, que son los dueños de la droguería. Los helvéticos. Y los helvéticos, que son helvéticos suizos, son muy sofisticadas las metáforas. Y los tipos cuando los van a allanar ya se habían ido con toda la guita. Entonces uno dice, ¿cómo sabían? Bueno, hay un audio que dice que un periodista les avisó y después más tarde salió otro que dice qué periodista era. Si quieren levantamos apuestas y si no lo escuchamos directo. Vale. ¿Quién era? Viste que abrieron una causa por el tema del Movistar Arena, porque esto viene acá del 21. Yo el 21 me opero de un quiste en el cuello del útero. El 22 a las 4 de la mañana, había pasado ni 24 horas, me llama Feynman. Están por allanar, le digo, please, dame media hora que me pongo en autos y te hago un comunicado. Yo me puse a laburar, me llamaron 150 periodistas de acá, de Italia, de Reuters, porque era el segundo acto de corrupción de Milei, entre la cripto y esto, segunda. Sí, tal cual. Entonces yo me puse a laburar para despegarlo a Eduardo. Mientras la droguería no se expedía. Recién a los 10 días pusieron en Twitter un comunicado que Javier lo retuitea. 4 de la mañana. Yo le dije, uno no please, Eduardo, please, dame un rato que me pongo en autos. ¿Pero por qué le decía Eduardo, please? ¿Qué tiene que ver Eduardo en todo esto? Claro, Eduardo no la iba a allanar. Encima que te aviso, me pedís please. Me parece que hablaba del otro Eduardo. Puede ser Eduardo Kovalinker. Sí, exactamente. Yo me pregunto cómo el doctor Eduardo Feynman sabía esto y me gustaría saber qué tiene para decir el super periodista nacional Eduardo Feynman. Los periodistas por lo general tienen información. Lo raro es que haya usado esa información que muchos periodistas tienen para avisarle al empresario para que saque las pruebas. Es que yo creo, no me quiero poner... Que tenga la información antes no es un delito en sí mismo, digamos. No me quiero poner marxista con lo que voy a decir, pero en algún momento todos con no te pongas razón... marxista porque sos peronista. Por eso dije que no lo iba a hacer. Pero todos en la sociedad argentina, con razón en muchos casos, le reclamamos a la dirigencia política todo lo que hizo mal, de todos los sectores, qué sé yo, y está perfecto, porque en muchos casos tenemos razón. Ahora, en algún momento, la dirigencia social de la Argentina en general, política y empresarial, van a tener que replantearse algunas cosas, porque la guita que se estaban choreando de discapacidad, se la estaba choreando Carina Milei, Lule Menem, Javier Milei, pero también los Kovalinker. Entonces, toda esta gente en algún momento... Y también los periodistas que cobran de la Suiza Argentina. Y también los periodistas que sienten que tienen que devolver el favor. Entonces digo, en general, yo no me quiero por jacobino, pero en algún momento alguien va a tener que dar explicaciones de esto, me parece a mí. Y aparte, lo peor de todo es que el gobierno, cuando se entera de todo esto, lo que hace es cerrar el Andis. Claro. Primero decirle a Spanuelo no hable más, correte, después cierra el instituto. Y dar de baja un montón de pensiones de un montón de gente que la está pasando horrible, y hay muchos que todavía no han recuperado esa pensión, que tampoco es que se llenan de plata, pero es un plus que ayuda a una familia que la pasa mal. Un paliativo. Exactamente. Pero, ¿quién le dio la información a Feynman? ¿No? Bueno, pero todos sabemos que... Pero esto que dice Mati es cierto. Los periodistas, vos lo sabés, reciben información por parte de jueces, policías, tribunales, en fin, lo que fuere. Algún allegado que camina el lo que tribunal, fuere. Y está bien, porque está todo en orden. El tema es qué se hace con esa información. Sí, exacto. Bueno, ahí está el tema, porque avisar... ahí entras, ojo que ahí está el límite entre lo legal y lo ilegal,
porque está avisando a la comisión de un delito. Esperá que Juana está de un lado el límite. Claro. No, iba a decir una pavada realmente. No, decila, Juana. Me destruye el audio que ella dice, no, bueno, y este ya es el segundo caso de corrupción de Milei, así que yo tengo que despegar a Eduardo de esto con total naturalización, digamos, ¿no? De que vivimos en un gobierno absolutamente ensuciado por la corrupción. Sí. Pérez Roldán, la señora Pérez Roldán. Sí, la señora Pérez Roldán le pagan, le pagan... 4 de la mañana y te hace un comunicado, en media hora te hizo un comunicado y te despegó a Eduardo del quilombo. Y Milei la repitió a la semana, dijo. ¿Viste? ¿Qué tenemos ahí? Creo que Feynman respondió. Sí, porque, bueno, primera confirmación, Eduardo Feynman mira este programa porque no terminamos de decir que queríamos una explicación y el doctor Feynman... bastante largo, creo que lo hizo con ChatGPT. Eduardo Feynman, para aquellos que les gusta investigar, para aquellos que tendrían que ir a consultar a las fuentes, @Jorge Real y Mauro Federico, que en su programa publicaron el audio que escuchábamos recién, me hubieran preguntado a mí. Primero, la señora Pérez Roldán, la vocera de la droguería, me escribe a mí a las 22 y pico de la noche. Yo no contesto inmediatamente porque me duermo temprano. Muy pobrecito. Me despierto todos los días a las 4 para trabajar, irrelevante. Le contesté cuando lo leí y en ningún momento le cuento sobre un allanamiento y no existió una llamada. Bueno, no es lo que dice ella. Ella me escribe para reprocharme por algo que informé. Segundo, ¿cómo le voy a adelantar que el allanamiento sería esa mañana cuando en realidad se allanó la droguería el 29 a las 11:30, o sea, 7 días después de esa noche, y yo no tenía ni idea, aunque se caía de Maduro... Nicolás, supongo, que los iban a allanar. A las pruebas me remito, espero lo aclaren y pone unas capturas de un chat y qué sé yo. Bueno, si lo hubieran sabido, hubieran sacado la guita antes. Porque sacaron 250 lucas uno y 50 lucas el otro. Pero esto sería válido si lo que hubiera pasado fuera que Jorge Real o Mauro Federico hubieran contado esto, pero no lo contaron, pusieron un audio de la mina. Más allá de eso iba a decir. Claro. Esta señora dice eso. Claro, que se vaya a pelear con ella. Audio. ¿Podemos poner el audio de vuelta? Y pongámoslo. El audio de Feynman para cotejar. Feynman dice... que no dijo lo que dijo. Claro, pero que se pelee con la señora que manda el audio. ¿Cómo es la frase exacta que dice? Pérez Roldán, a ver, escuchemos a la vocera de la droguería a ver qué es lo que dice. Dice justamente... No, pero está bueno para cotejar lo que dice Feynman en el tuit con lo que dice ella misma, ¿no? Vamos, dale. En el audio. Viste que abrieron una causa por el tema del Movistar Arena. Porque esto viene acá del 21. Yo el 21 me opero de un quiste en el cuello del útero. El 22 a las 4 de la mañana, habían pasado ni 24 horas, me llama Feynman. Están por allanar, tú. Le digo, please, dame media hora que me pongo en autos y te hago un comunicado. Yo me puse a laburar, me llamaron 150 periodistas de acá, de Italia. Pareciera que le da órdenes Feynman. Lo dice ella, o sea, ella dice, me llamó Eduardo, tú, y... Sí. Cuenta ella esto, el testimonio es de ella. Feynman adjunta a este tuit una captura del chat con Florencia Pérez Roldán, ¿no? Claro. Que en realidad no prueba nada, porque en la captura del chat lo que hay son, efectivamente, 2 mensajes a las 10 de la noche del día anterior y Feynman contesta 4:27 de la mañana y después ella le manda otro mensaje. Ahora, esto no significa que no la haya llamado. ¿Qué tiene que ver una captura de un chat? Salvo que en el chat le hubiera puesto... te llamo, ¿estás? Si no, sería raro. Esto no prueba que no la haya llamado. No responde a la verdad cuando dice que lo que charló con ella es lo que estamos escuchando, que dijo que charló ella. Bien, y de todas maneras es irrelevante. Lo que sucedió y lo que es grave además es que la gente con discapacidad está pasando horrenda mientras se llevaban una parte y extraían una parte enorme para la justicia demostrará que... El 3% hiciste la cobertura de ese evento, Juana. A la salida del Movistar Arena de... ¿Por qué había hecho ese Movistar? Porque estaba presentando un libro. Estaba en campaña y estaba presentando un libro. Okay. Fue 2 semanas antes de la elección, creo. Okay. Sí. Me interesaba ir para ver cuál era el sujeto político que estaba convocado a ese acto, que aparte era gratuita la entrada, ¿no? Bueno, gratuita, ya vemos dónde salió la guita. Y me pareció súper interesante que había como dos sujetos políticos en esa plaza esperando para entrar. Por un lado, el típico colectivo con militantes, que venía incluso gente del interior, de Misiones, de Corrientes, de diferentes partes del país, con la remerita de La Libertad Avanza. Y luego, personas muy jóvenes, personas de mi edad. Yo un poco de pánico tenía de, a ver si estos me reconocen como Juana politizada porque hago mucho ruido en redes y me quieren revolear con algo. Y la verdad la respuesta fue como la contraria. Fue como, ay, Juana, hola, ¿cómo estás? Qué pesada que sos en Twitter. Nos sacamos una foto y eso me pareció como súper lindo en términos de... que a veces uno siente en redes sociales, ¿no? Que el rival político es una persona muy caricaturizada y de repente la experiencia de interactuar y estar en el cara a cara fue como muy rica para ver, en qué nos diferenciamos y qué tenemos en común. Así que para mí fue una súper buena
lectura, digamos, en términos de poder acceder a esa otredad que a veces uno dice, no, bueno, estos chicos están perdidos, estos chicos pasan muchas horas en internet y no les importa la política. Y de repente me encontraba con una masa de gente que se reunía porque Milei les representa una esperanza. Sí, y porque les representa políticamente también. Te guste o no te guste, es un representante político y también... Pero sí, como los flores que se juntaban en el abasto. Pero es que, a ver, la cámpora también es una forma de comunidad y es una forma de pertenencia. Y esto, con otra forma de pertenecer y con otra forma de ser comunidad, lo es también. Y también está buenísimo que no suceda la salvajada que sucede en redes. O sea, que vos puedas aparecer ahí y que no haya un intento ni de agresión, ni de insulto, verbal, física, lo que fuere. Digo, que la convivencia sea... qué bueno verte acá, sos picante y intercambiar, es reinteresante también. Habla bien de todos nosotros. El punto era lo que estaba ocurriendo adentro. Sí, no, claro. La presentación de un Porque libro. aparte ese acto, recuerden ustedes, fue en respuesta a al triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y después una gira por la provincia de Buenos Aires donde a Milei no le fue del todo bien. No sé si se acuerdan. Le fue muy mal, le fue habían muy tirado mal. piedras en Loma de Zamora, etc. Ese acto fue en respuesta a eso. Y lo entrevista Manuel Adorni, lo entrevista. ¿Se acuerdan que eso terminó con una entrevista de Manuel Adorni a Javier Milei? No. Acerca del libro. Tanto no me acuerdo. Yo lo vi, Digo, cantó 6 canciones, una de Charlie, una de la judicialmente, ¿en qué están los de la droguería? ¿Hay alguno...? No, bueno, están... ¿Atroden? No. Está investigando. Nadie está preso, Federica. No, preso no. En este país, solo los peronistas van presos en este país, Federica. Bien. No, a mí sí me parece... se viene bruto juicio, entiendo. Y bueno, debería, por lo menos. Debería. A mí sí me parece interesante, más allá de la pata judicial, en cuanto a la pata política, que ¿por qué salta todo esto? ¿Por qué se empieza a hablar de discapacidad y de la crisis en Andis? Porque a la gente que estaba recibiendo pensiones, lo que dijeron es, ante la mínima cosa que encontramos como dudosa, se le recorta la pensión. Y después que venga a probar que no era ilegal lo que estaba haciendo. Entonces veíamos esas imágenes de un tipo que le faltaba una pierna, haciendo la cola para comprobar que le faltaba una pierna. No, pero lo más y hoy, grave en es el que mismo después gobierno, de eso cerraron el instituto. Está bien, pero entonces ahora no tenés ni un lugar para ir a reclamar, porque ya no existe más el Andis. Y hoy, en el mismo gobierno, tenés el caso Adorni, Esper, Lorena Villaverde, Karina Milei, Lule Menem, y paremos de contar ahí. Bueno, Lule Menem tiene relación con la Suiza-Argentina. Bueno, con la misma lógica, entonces, correlo de su cargo a Adorni hasta que pruebe que efectivamente no choreó guita. Y una vez que la pruebe, lo trae de vuelta. Maneja la misma vara. Con Español lo hicieron, eso es lo raro. Que con Español lo corrieron, pero después con nadie más. Con Españolo, no nos acordamos ya, pero la primera reacción fue: los audios son mentira. Después los audios son IA. Después lo echaron a Españolo y después Españolo mintió, lo vamos a denunciar. Nunca lo denunciaron. Entonces, no es que lo echaron directamente ante la mínima sospecha. No, pero estaban en campaña electoral y era un karma para Más allá de la todo, campaña, ¿no? sí lo que había sucedido era que se había dejado de hablar. Y lo cierto es que también una de nuestras responsabilidades es seguir hablando de estas cosas como para seguir poniéndolo en la mesa y para que recordemos todos cuáles son las cuestiones en las que tenemos que estar atentos, por lo menos para no seguir perdiendo derechos. Elecciones, dale, ¿sabes dónde? En Hungría. ¿Podés creer? Mira lo que pasó. ¿Buenas elecciones? Mira. Mirá vos. Tiemblen, fachos, tiemblen. La ultraderecha no avanza. Y es noticia que en Europa el recuento de los votos de las elecciones legislativas de Hungría este domingo otorga al partido opositor SZA del conservador Peter Magyar una clara victoria. Ondeando una bandera húngara y aclamado por sus centenares de seguidores, así llegaba el vencedor de las elecciones a compartir su victoria. Hoy el pueblo húngaro ha dicho sí a Europa y a una Hungría libre, asegura. Fantastic! Absolutely brilliant, yeah. This country is a fine country. It's been for 16 years almost in an autocratic regime, and it's a really big impact on Europe. Sin duda, un momento histórico para este país que dice adiós a Orbán, un dirigente muy rígido, un dirigente que ha llevado este país con mano de hierro. Con cuyo primer ministro, Víctor Orbán, nos une una fraternidad personal y un sentimiento de admiración mutua. Tweet de Santiago Oría. Fascinado Orbán con Karina Milei, presentada por su hermano como la Messi de la política.
Una nación con la que compartimos el amor por las ideas de la libertad. Es alucinante que diga amor por las ideas de la libertad, porque justamente es todo lo contrario a lo que ejerció Orbán durante 16 años de gobierno en Hungría. Eran severamente restringidas múltiples libertades individuales bajo el argumento de que eran contrarias al interés nacional. Implantando aquí lo que se ha llamado un autoritarismo democrático. Orbán intentó, y lo consiguió con bastante eficiencia, desmantelar el Estado de Derecho en Hungría. De hecho, controló la justicia, cercenó la libertad de prensa, transformó los medios públicos en medios de propaganda, se centró en políticas antiderechos como la antiinmigración, leyes contra la homosexualidad y otras tantas. Es que me han dicho el Trump chileno, el Bolsonaro chileno, esperaría que me dijeran el Orbán chileno. Está instalando una nueva cultura en Hungría. Políticas antiderechos como la antiinmigración, leyes contra la homosexualidad. Lo vamos a repetir en Chile. Felicitaciones. Esperamos sinceramente que el ministro Víctor Orbán triunfe nuevamente en las elecciones de abril. I think Viktor Orbán has all those qualities. He has the tenacity, the courage, the wisdom to protect his country. Together we stand for a Europe that respects national sovereignty, is proud of its cultural and religious roots. ¡Y viva la libertad, carajo! El partido de la oposición Tisza consigue una supermayoría por encima de los 2/3 de la Cámara, de 199 escaños en total, lo que le permite revertir muchas de las reformas con esa mayoría cualificada que ha ido construyendo Víctor Orbán a lo largo de 16 años. Europa puede respirar un poco más aliviada. El gran perdedor, evidentemente, es Orbán, pero hay otros dos perdedores de gran importancia. Trump, que había apoyado de manera muy clara a Orbán. I want to send my best wishes to Prime Minister Viktor Orbán, who I am endorsing, as you know. I am endorsing his election, which is coming up pretty soon. He has my complete and total endorsement. Algo que no se esperaba, o mejor dicho, las encuestas sí lo iban marcando, pero que el gobierno argentino no esperaba, que era la derrota de Víctor Orbán, uno de los principales referentes mundiales de la ultraderecha, uno de los principales referentes del presidente Javier Milei. Apoyo fervientemente al primer ministro Orbán, el partido Fidesz. Se trata de una derrota histórica, una mayoría absoluta. Así permitiría algo que en un cambio de gobierno, un verdadero cambio político en Hungría. Se comió una paliza fenomenal Orbán en lo que es los legisladores para el Congreso de Hungría, porque cerca de 140 serán para Péter Magyar, es decir, tiene más de 2/3 en el Parlamento frente a 55 aproximadamente de Fidesz, así que paliza contra Orbán. I think this nation woke up and we try to again to rebuild all the relationship in our families, because this is the most important thing, the love and kindness, and to believe in the future. And this nation, one of the best nations in Europe, and we can change also other nations to wake up. Es un triunfo para la democracia y para la humanidad, porque Orbán era socio de Putin, era padrinado por Gigi Vance y por Trump. Entonces, de alguna manera es qué sé yo, la victoria para la democracia y los derechos humanos, porque Occidente se está viniendo abajo así. Yo estoy tan feliz. Orbán nos dice que nos invade Ucrania, pero acá nos invadieron Trump y toda su legión, con Milei a la cabeza, que también estuvo, hay que decirlo. Da la impresión que es medio drapie, ¿no? Vino y lo terminó de hundir al hombre. Bien, Hungría entonces rompiendo un poco lo que viene siendo la línea, ¿no? Y sintiendo, por lo menos yo, que hay una esperanza, que hay un poco de corte ante tanta derecha y tanto xenofobia, nazismo y cuestión. ¿Por qué? El candidato que gana es de centro-derecha. No es que ganó la extrema izquierda, no es que ganó. Pero no ganó la ultra. La extrema izquierda no gana en ningún país del mundo. Claro, no, bueno, pero cuando ganó el alcalde de Nueva York, Mamdani, salieron todos a decir, está la izquierda volviendo al... Ojo, no se exalten, no se exalten. No, pero, a ver, es todo lo que... No ganó nunca una elección en ningún lado. Es todo lo que se puede de izquierda en determinados lugares. Y eso ya es un montón, ¿o no? Sí, a ver, lo más interesante me parece que es un gobierno de ultraderecha que perdió después de algunos casos de corrupción, de algunas denuncias, y fue perdiendo
el poder y el apoyo popular por eso. Claro. Le surge un candidato en contra que era del propio partido, hasta hace 2 años era. Hasta hace 2 años. Era de su propio gabinete. Casado además, estaba casado, se separó también hace un par de años, no mucho más, con una ex ministra de Orbán, Judith Varga, de nombre que actualmente es funcionaria en el Parlamento Europeo en Bruselas. Y esta nueva figura de Hungría es un liberal anticomunista, según él mismo se define. Tuvo participación política en algunos hechos relevantes del país, pero fíjense que el gobierno de Orbán entra en desgracia y empieza a caer después de un hecho en el cual ellos protegen e indultan a un funcionario o exfuncionario denunciado por abuso de menores, de infantiles. Mirá. ¿Protegen? Lo indultan. Protegen al ministro ante la denuncia y eso... 16 años de gobierno. Y estamos hablando de 6 años de gobierno. un gobierno que se caracterizaba o se presentaba como defensor de los valores morales, supracristiano y demás. Orbán, que además Víctor Orbán, digamos que era un ultraderechista incómodo para todo el mundo, es decir, incómodo para los europeos. Europa no los quería. Claro, no era un pro-europeo, tuvo inclusive una postura, digamos, distante del resto de Europa con el tema Ucrania, es decir, de pronto le decían, bueno, está cerca de Putin. No, bueno, lo apoya Trump. Bueno, estos tipos que... Inclasificables. Y que no son aliados de ninguno, que terminan siendo incómodos. De los cuales estamos haciendo un curso acelerado en Argentina, ¿no? Sí, me acordé de lo mismo. No, pero lo que dice Cintia no es menor. Hacía 16 años que gobernaba. No es que tuvo, como Milei, podía hacer 2 años y ya se está discutiendo. Trump había apostado fuerte, ¿no? Y Milei también. De hecho, ya podemos empezar a pensar que Milei es medio yeta, ¿no? Porque cada vez que va a apoyar a alguien, después empieza a bajar. Vamos a ver qué pasa con Bolsonaro. Bolsonaro, Milei y Trump. A mí me parece... Bueno, Vox también está retrocediendo en España. A mí me parece interesante algo que acá nos cuesta un poco la comparación porque no existe nada parecido a la Unión Europea acá. Allá el muchacho este que gana, Magyar, no tiene una plataforma demasiado distinta ideológicamente a la de Orbán. Orbán pierde mucho apoyo por este caso que contaba Rulo recién y por la separación de la Unión Europea. Me parece a mí que lo que está pasando un poco allá es que Trump se enfrentó con la Unión Europea y ellos están empezando a broclar un poco. Sí, Hungría no es un país naturalmente de la Comunidad Europea, es un país más cercano a lo que fue históricamente la Unión Soviética. Por eso está en tensión, pero hay una declaración muy interesante de Orbán de hace unos meses, cuando todavía se creía que se iba a perpetuar en el poder, que él hacía un análisis y decía, históricamente en Europa estuvieron los cristianos y los progresistas. Y entre nosotros nos fuimos repartiendo el poder, a veces uno, a veces otro, y eso estaba bien. Pero ahora entraron los musulmanes por la inmigración, entonces están rompiendo todo, no va a votar nadie nunca más a la derecha y se va a poner en crisis todos los valores que tenemos los europeos, qué sé yo. Eso decía como si los musulmanes fueran todos de izquierda, aparte. Sí, aparte. ¿Quién dijo que los musulmanes son de izquierda? En una Unión Europea que tiene un problema importante con la inmigración. Entonces eso le empezó a generar conflictos y eso le generó conflictos para adentro también, además de que era un tipo que prohibía la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es el personaje. Igual para mí el dato de todo esto, Yamil, es que es un tipo que fue exitoso. Duró 16 años en el ejercicio del poder. ¿En términos de realpolitik, sí? En términos parlamentarios, aparte porque eso es de ese tipo de gobiernos europeos donde cada 2 años, cada 4 años, el Congreso te tiene que elegir. Hay elecciones, sí. No es elección directa, sino que vos sos el presidente porque te eligen tus propios pares. Y así todo. El tipo cumplió 16 años de gobierno. Entonces, que haya caído por elección popular, habla del fin de una época también. Más allá, porque si no lo estamos leyendo como si Orbán hubiera sido un fracaso. Y no, fue un proceso muy exitoso. Y bueno, habrá que ver cómo sigue lo que pasó en Hungría, pero la verdad que es una buena señal respecto de a los que nos depara a nosotros como argentinos con Milei y al mundo con Milei y con Trump, ¿no? Ahora tengo que ver cómo sigue ahí la Fundación Pensar en la Rural, porque están saliendo todos. Han comido qué temprano, ya terminó, 21 y 28. La gente rica come temprano. Leandro Leipzig allí cubriendo todo lo que está pasando. Ya se están yendo, Lean, qué rápido. Ya se fue todo el mundo. Ahí están saliendo, mira. Sí, terminó la cena, tal vez antes de lo previsto, pensábamos que iba a durar hasta la medianoche, sin embargo ya se están retirando. Se marchó también el expresidente Mauricio Macri. Le pregunté si le aconsejaría algo a Javier Milei de cara a lo que queda de su mandato, me dijo, no hace falta.
no hace falta darle ninguna recomendación. Yo cada tanto me doy vuelta a ver si alcanzo a divisar algún diputado, algún político de renombre que quiera hablar, pero bueno, ya ha concluido esta cena acá en la rural de la Fundación Pensar. Gracias, Lean. Te vas a dormir más temprano. Mira el lado positivo de la cosa. ¿Se comió rico? Un abrazo grande. Adiós. No. Absolutamente nada. No les dieron nada. No salió un mozo y con una bandeja con vasos de agua. Nada. Pero nada. Un par de datitos Dale. que llegan de la Fundación Pensar, del adentro, ¿no? Porque, Claro, no como el pobre que estaba afuera y no le dieron ni un canapé. Macri dijo que la Argentina ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Coincido con Mauricio. María Eugenia Vidal, recordemos que estas son cenas de recaudación, ¿no? O sea, Sí, claro. el objetivo es recaudar. María Eugenia Vidal dijo que buscará ser protagonista en 2027. ¿En qué lugar? ¿Ciudad? ¿Provincia? Bueno, ¿Usted sabe qué quiere hacer? Va en Río Negro. Puede ir en Río Negro. Sí. No voy a hacer especulaciones. Bien. No, lo cierto es que, ¿para qué son estas cenas? A ver, ¿quién? Para recaudar. Que se venden los asientos, las mesas, bien. Los apoyos. Y con lo que se recauda, ¿qué se hace? Claro. Para no pagar. Se pagan. Yo pago mucho defensa, yo tengo muchas propiedades. Yo no cené, dijo. ¿Y cuánto Aparte, suelen no como hace salir mucho. las mesas? Depende. Las últimas que tenemos muy frescas eran las de la Fundación Faro, que es la de Milei. Sí. Dice Agustín Laje, y era una cosa así como $30.000, pero porque era el momento donde Milei estaba en auge. Claro. Y muy de moda, entonces siempre hay algún empresario que está dispuesto a pagar un montón de guita. Sí, y en para este momento $30.000 para la gente que tiene mucho dinero. ¿Qué tuiteó el presidente? Que eran momentos ayer domingo. ¿Quién tiene ese las tuit? reflexiones del Las domingo. reflexiones del Claro. domingo. No, que está estamos tuiteando. bárbaros. ¿Ves? Que estamos bárbaros y que el Que no dólar se- está muy barato Claro y entonces que la porque Argentina dicen le va que muy bien. aparte desafía a periodistas y consultores económicos, porque dice algo así, si quieren después lo repasamos. ¿Quién lo tiene? No lo tiene Sí, ninguno. lo tenemos, lo tenemos, Creo lo que tenemos. criticó a Gira Vidal. Critica sí, lo interesante es que No, pero critica este es a otro. algunas consultoras, sí, pero tuvo varios. Critica a algunas consultoras Vos que estuviste yendo mucho decían de cosas vuelta. que coinciden todas. Sí. Y a los economistas que critica, Rulo, vos lo vas a decir mejor que yo, pero viste que hubo una etapa donde todos los economistas decían tiene que comprar reservas, y él decía no saben nada, y después cuando pudo salió a comprar reservas. No, cuando en Estados Unidos le dijo. Claro, salió con bueno. la Reserva Negro. No, dice, Es un reflexión tuit de muy largo. domingo. Dale, a ver. ¿Quieren escuchar la reflexión Dale. de domingo? Qué paja. Bueno, Cállese la boca. El presidente de la estamos nación. al aire. Cállese la Estamos boca, al aire, caramba. Mati. Tal vez algún consultor o periodista lo puede explicar, Rulo, vos, te toca. En Argentina, cuando el país le iba tan mal, comillas, pone el presidente, ¿cómo dicen que le va ahora? ¿Acaso el dólar no subía No, es así. desenfrenadamente? Tan mal como dicen que le va ahora. Sí, tenés razón. Cuando el país le iba tan mal como dicen que le va Ahí ahora, va. ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal? No. Y cuando había un shock externo negativo en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa? No. Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? Epa. ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2000? Hoy cenamos riesgo país. Spoiler para el lector y televidente. Dale. Hoy se cena. Dale. Hay una única lectura. Es falso que estemos mal. Yeah, Mira, es sencillo. esto fue domingo. Esto Ayer fue anduvo tuitero. reflexión Como de loco. domingo. Bien. Una respuesta breve le puedo dar. Dale. Señor presidente, si siguen midiendo que el país le va bien o mal por el Merval, por la estabilidad cambiaria o por el riesgo país, vamos a estar peor. Porque realmente si no está viendo el problema que hay con la caída del consumo, caída de la producción, caída inclusive hasta de las exportaciones que no son las primarias y lo que está pasando con los salarios, me parece que ahí hay un problema que no está viendo o que están negando. Estamos con Dietrich, me apuntan acá en vivo. Le dijimos ministro chau de a Leandro Transporte. y ahí está, mira, Mirá. ahí está Leandro. Muy bien, Lean, allí. Ex ministro de Transporte macrista. No me fui. Acá estamos con Dietrich, quien muy gentilmente se ha detenido ante el micrófono de R12. Bueno, ¿cómo ves el funcionamiento del transporte público en el gobierno de Javier Milei? Hoy, por ejemplo, hubo complicaciones en el ferrocarril. Y es un momento que ha habido, lamentablemente para la gente, dificultades. Venimos de muchos años de distorsiones
Y bueno, y eso se termina pagando. Todo el sistema de subsidios que hubo durante tantos años generó enormes distorsiones. Este último tiempo el aumento del gasoil se sumó a eso y lo lamentable de la situación, independientemente de cada uno de los contextos, es que son millones de personas que terminan siendo afectadas. ¿Dirías que se está manejando bien la cartera? Digo, vos ya desempeñaste esa función, es un área sensible, digamos, que involucra a muchos trabajadores, estudiantes. ¿Cómo pensás que el gobierno de Milei está manejando el transporte en la República Argentina? El transporte es algo súper amplio, así que definir cómo se maneja el transporte es imprudente. Por ejemplo, los colectivos que muchas empresas avisaron que iban a reducir el servicio por este tema que vos mencionabas, el aumento de los combustibles, se quejan de que el gobierno no lo está Hoy hay una situación delicada con el transporte de colectivos en el área metropolitana, tanto en provincia de Buenos Aires como en la jurisdicción nacional. En la ciudad de Buenos Aires no, los colectivos de la ciudad de Buenos Aires han seguido funcionando exactamente igual, pero como te decía antes, tuvimos muchos años de distorsiones con el subsidio en los gobiernos kirchneristas. Nosotros, de hecho, tuvimos que hacer aumentos de precio que a nadie le gusta, de tarifa, para empezar a ordenar esta cuestión de subsidios, que sabemos que tienen impactos, terminan teniendo impactos negativos. Volvió el gobierno de Alberto Fernández, de vuelta congeló la tarifa y ahora se está en ese nuevo proceso de recomposición. Y con el tema de los trenes lo mismo, si toda esa plata del subsidio se hubiese ido a infraestructura, hoy tendríamos los mejores trenes de Latinoamérica, seguramente estaría viajando el triple de la gente en mejores condiciones. Ordenar esas distorsiones es súper complejo. Yo te voy a dar un retorno, en el piso quieren hacerte alguna pregunta más. Mientras hacemos Dale, tranquilo, Lean, y nosotros le contamos te quiero preguntar, a la gente ¿cómo ves una eventual alianza entre el PRO y la Libertad Avanza de cara a las elecciones del 2027? ¿Cómo está esa conversación? Yo le pregunté antes a Mauricio Macri cómo veía Argentina. Él me dijo, por el rumbo correcto, pero con algunos baches, dijo Mauricio. No, creo que, digamos, hoy, de hecho, acá estamos en un evento del PRO. El PRO ha tenido mucha responsabilidad en este proceso de acompañar las cosas que creemos que están bien y no especular políticamente, y de marcar cosas que creemos que hay oportunidad de mejora, y ese es el lugar donde estamos. Lo que pasará acá en 2027 creo que falta muchísimo, pero que el PRO mantiene su identidad y que consideramos que es un actor importante de la política argentina y que tiene mucho para seguir aportando, es algo que creo que no está en duda desde nosotros. Te está escuchando Federica País y el resto del equipo en el estudio. Eduardo, gracias. Hola Federica, ¿cómo estás? Bien, gracias por parar y charlar con nosotros, muy amable. ¿Cuál fue el clima de la cena de hoy? ¿Qué nos podés contar en cuanto a lo que sucede en esas cenas, para los que no estamos habituados a este tipo de eventos? Bueno, la próxima podemos invitarla, Federica, para que lo vea ella, pero estuvo bien. Pensar hace un muy lindo trabajo de discutir y analizar políticas públicas, se viene haciendo hace mucho. Lo hicimos previo a nuestro gobierno del 2015-2019, yo ahí estuve súper involucrado. Ahora se sigue trabajando, nunca se dejó de trabajar. Creo que trabajar en políticas públicas es importante. ¿Qué es políticas públicas? Porque la gente que escuche es cómo se resuelven un montón de desafíos que tenemos y que Argentina tiene enormes oportunidades, enormes desafíos. Parte de eso también es que los jóvenes se capaciten, que tengan los instrumentos para el día de mañana, si quieren formar parte de gobiernos nuestros o de otros, también tengan esa oportunidad. Así que, digamos, parte de esto hablamos y hablamos mucho del futuro. Mauricio tuvo una entrevista con Santi Siri, que es un argentino muy enfocado e involucrado en los temas de tecnología, de criptomonedas y todas esas cuestiones. Así que parte de lo que hubo fue mucha discusión del futuro. Yo casualmente el último tiempo estoy hablando mucho de autos eléctricos, el futuro de la movilidad, y creo que es algo que a veces no está tan presente en la agenda pública, que es no solo todos los desafíos que tenemos de corto plazo son enormes, como hablábamos acá recién con lo que está pasando con el transporte hoy, sino también qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años, y muchas de esas cosas hay que empezar a trabajar y prepararlas el día de hoy.
Dietrich, Cintia García lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos preguntas rápidas. Una, ustedes hablaban de futuro, ¿no? Que Macri habló de futuro. ¿Cómo ven la brutal caída en la aprobación del gobierno de Milei, que ya supera más del 50%? Y por otro lado, ¿extrañaron que no estuviera, por ejemplo, referentes del PRO como Santilli o la propia Bullrich, que ya no está en las filas dentro del PRO? Patricia hace tiempo que no está dentro del PRO, el Colo también está dentro del gobierno, es lógico que no esté en esta reunión, pero había un montón de gente, digamos, son mucho más los que están que los que no están, y eso creo que es lo bueno, y un montón de gente que nos une una historia y que nos une también una mirada de futuro del país. Y también muchísimos dirigentes de todo el país. Yo estuve con gente de Catamarca, de Jujuy, de Río Negro, y es también algo importante después de tantos años de haber trabajado juntos, que eso se mantenga. Respecto a cómo son las encuestas sobre Milei, etcétera, no es algo que a mí me corresponda opinar, y hay distintas miradas, así que me parece que hay otros que lo pueden hacer un análisis político mucho mejor que yo. ¿Hay un presidenciable dentro del PRO hoy? Podría haberlo, pero nuevamente creo que 2027 está muy lejos de lo que la gente hoy está planteando. Digamos, difícilmente cuando me cruzo con alguien, me plantea qué va a pasar en las elecciones del 2027. Me parece que tenemos que concentrarnos. La agenda de futuro, claramente, pero es una agenda más de política pública y no de personas. Es más agenda del cómo y no del quién. Y después, obviamente, como hablábamos, de todos los desafíos que tenemos de corto plazo, que son enormes para Argentina, con un mundo que se abre con enormes oportunidades. Digamos, hoy Argentina como productor de alimentos, Argentina como productor de energía, Argentina como productor de minerales, en la coyuntura que está dando en el mundo, volver a integrarse al mundo, volver a respetar las reglas de juego, eso genera posibilidades de inversiones en muchos lugares, como lo que está pasando en San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy también, donde históricamente nunca ha habido inversiones, y eso son oportunidades en las cuales hay que trabajar en el corto plazo. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Lean. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber estado acompañando acá. A ustedes. Bueno, gracias. Chao, suerte. Bien, continuamos con el programa ahora y nos metemos en la economía, Rulo. A ver, atento al informe. Estamos espléndidos, ya lo dijo el presidente, y si no, mira. La economía hundida como buzo sin tu oxígeno. El presidente Javier Milei, más que registrar estas cosas que están pasando en la política y en la economía, está registrando, bueno, no sé qué cosa. Publicaba esto. Esto tuiteó el presidente de la Nación. Se retiran los Cucas, dejan un déficit enorme y un estadio con mucho gasto. ¿Quién calienta para la Argentina? Es Milei, Javier Milei. Se pone los guantes el número 1. El tema es cómo va la gestión. El tema es qué está pasando en la Argentina mientras un presidente está probablemente creyendo esto, probablemente creyéndolo, lo cual sería un poquito más grave, o la otra es ocupando el tiempo en esto. Estamos al borde de un abismo, la verdad, no sé con qué herramientas salir a pelear. Y bueno, debido a la crisis que estamos pasando, hoy tuvimos que despedir a 3. Tuvimos que vincular a 3 personas. A mí me preocupa el proceso de desindustrialización de la Argentina. Y de pronto el presidente abre, no hay aranceles, y eso hace cerrar empresas. La caída de la industria esta semana se conoció. No hay quien pueda. Bueno, claro, si él sabe, quien pueda. Bueno, no tengo vergüenza de decirlo, y acá lo digo y lo pregunto. ¿Alguien más como yo? Que no le entra gente local. De acá para adelante solo quedan buenas noticias. Un consumo debilitado que se viene reflejando en los números, y son 11 meses ya de retroceso en las compras minoristas. Marzo del 2026, el mes pasado, versus marzo del 25, la caída es de 0,6% interanual, y con respecto al primer trimestre del 2026, los primeros meses, 3,6%. Sucede que el consumo está en máximos históricos. Sigue Milei, toma embrión y crece.
se cree es el más grande de todos los tiempos. Mayoristas, 1,7 abajo. Construcción, 2 puntos abajo. Desde el 2001 para acá, ¿es el peor momento de la construcción? Yo creo que sí, ¿eh? Consumo masivo, 2 puntos abajo. Medicamentos, 3% abajo. Milei recibe el pase en la mitad de la cancha con mucha estabilidad y frena la pelota. Mira hacia adelante, le pega al arco. La pelota vuela por el aire, todo el estadio mirando. La pelota vuela en libertad. Difícil porque hay que salir a trabajar y las cosas aumentan y el sueldo no aumenta. Entonces, cuando ves la realidad es muy distinta a lo que dice, creo yo, el gobierno. Dejaron la pobreza al 53% en el arco contrario. Un rival gigante a vencer. Le pega fuerte y... ¡gol! Yo digo que hay hambre. Lo veo. Mirá, a mí me manda una panadería a la radio bandejas de sándwich. Yo llego, a veces, llego al canal, lo llevo y lo reparto a la gente que pasa con los carros. El otro día pasó un señor y me dice, ¿tenés algo para que coman? Le digo, espera, fui al auto y bajé una bandeja. Y se puso a llorar, se arrodilló y le agradecía a Dios. Dios mío, no se puede. Ningún tipo puede tener soberbia en un país donde un argentino se muere de hambre, en un país que tenemos vaca, trigo, maíz, ahora venden el agua. Chicos, no me gusta esto. Atención cuando el país pasa hambre, ¿eh? Atención Claro. con eso. ¿eh? ¿Entendés? No nos podemos dar ese gusto. ¡Abrazo! Saca a 12 millones de argentinos de la pobreza. Si las elecciones fueran hoy, pregunta esta encuesta de Suban Córdoba, ¿votaría la reelección de Javier Milei? 60,7% de los encuestados dijo que no. Bueno, por su mala gestión, 47%, mala gestión económica. Hay un proyecto a largo plazo que no busca resultados inmediatos. Qué lindo ver a Javier Milei liderando un equipo de primera. A ver, cortito, ese clip que veías, esos dibujitos animados en donde el Jabo hace todos los goles y nos tira estadísticas, lo subió él a su propia cuenta, es producción propia, ¿entendemos? Claro, se lo hacen algunos seguidores. Claro, sí, claro, él lo pero sube. ¿se dan cuenta que hay un problema de diagnóstico? Que es no reconocer el problema, que difícilmente se soluciona algo que no se reconoce como problema, que la pobreza está solucionada, que el consumo está solucionado porque estamos en récord de consumo, que las exportaciones van magnífico, es decir, es un país magnífico que ya logró todo. Estamos en Suiza y no lo vemos. Entonces todos los problemas que vemos no lo va a ver el gobierno y no lo va a solucionar jamás. Esta es la pelea, una pelea de interpretación, inclusive cortito. Algo que dice Dietrich. Se dice, bueno, el problema del transporte y es el subsidio. Ese problema es el diagnóstico y la solución para ellos. Diagnóstico, y había mucho subsidio. Solución, hay que sacar el subsidio. ¿Resuelven algo con eso? No resuelven nada. No, pero habló de energía, de minerales, de la provincia minera. Están hablando de Dietrich. Claro, mismo modelo. Mismo modelo, claro. No propone cambiar nada también. Pero, digo, la pregunta por ahí que quedó, si lo hubiéramos tenido acá en el piso, era para profundizar el tema. Se tenía que ir, además fue gentil y paró para hablar con nosotros. ¿Qué pero estás digo, proponiendo diferente? ¿O está todo bien esto y vos ves a tu partido acompañando nada más? Sí, a mí más allá, para hablar del presidente concretamente, a mí me parece que hay un problema que es que él hay cosas que las comunica, que puede mentir, está habilitado eso en la política, pero el problema es que él se las cree de verdad. Y ahí tenemos un problema de desconexión con la realidad que, bueno, esto que vos decís, impide que haya solución. No diagnostiques cosas psicológicas, no tenés habilitación. No, yo no diagnostico psicológicamente. No, lo que sí es cierto es que él relata una realidad que todos en general no vivimos. Y ahí hay un ruido, porque cuando el presidente de la nación sostiene que hay menos pobres y que los que nos va mal porque somos tontos y no sabemos competir en este mundo, estamos en un lío. No, que bajo la pobreza es mentira. Básicamente no es real. Estamos en un lío. Milei se lo cree. Ponele, no sé, pero no es real. Pero sí vive además al extremo de la situación de calle tristísima y desgarradora. La clase, el laburante que va al supermercado no le alcanza la plata. Aumentó el consumo, estamos en consumo récord. No, pero no bajó la pobreza. O salvo que los que consumen mucho, que tienen mucha guita, estén consumiendo más. Claro, que ya están preparados. Hay sectores muy, muy chiquitos que les va bien, lo que venimos hablando acá, ¿no? Así es, pero energía, minería, cuando largan este tipo de spots, en general
rural, la clase media o el que está el laburante se siente medio... La gente que estaba en la rural recién, a eso le va bien. No, claro. Pero la gente se está dando cuenta, porque los números están bajando. No solamente eso, nunca había llegado la desaprobación de Milei, nunca había pasado el 50%. Ya pasó el 50% la desaprobación. Vos podés decir, ¿tiene un núcleo duro? Sí, tiene un núcleo duro, 30, 40, no sé. Pero la desaprobación nunca había llegado a este nivel. Chicos, hay algo que nadie... No, ¿puedo decirlo? Volá, porque en el video de Milei, los cucas, no solamente aparentemente vivimos en Suiza y no lo vemos, sino que están dibujados como cucarachas y personas gordas. Es muy gordofóbico el video que subió el presidente. Sí. Alguien tiene que decirlo. Él es gordo y se hace flaquito en el video. Pero es gordito. Él se ve flaco. La distorsión con la realidad es en todos los ámbitos. Maldición, ahora sí, ha sido un día hermoso. Maldición, ha sido un fin de hermoso. Bienvenidos al canal. Mirta, siempre Mirta. ¿Y el presidente Milei lo volvió a invitar? No, estuvo 2 veces. Sí, pero no sé, sería buena una entrevista suya. Una de las veces dije, ellos son raros. Ah, sí. En un discurso mencionaste una cifra, 540 creo. ¿Se la dedicaste a alguien? Creo que era para mí. ¿Por qué? ¿Qué significa? Tiene una explicación Con las desde 3 reformas de las 3 generaciones. 180 por 3, ¿cuánto da? 540. Son raros ustedes. Para mí somos tal para cual. Para mí somos tal para cual. Sería muy raro que esto fuera verdad, ¿no? Similar. Funcionarios de la Libertad Avanza en Rosario que accedieron a depósitos con mercadería incautada de AFIP, en aquel momento de Arca, de aduana, y había un lote muy grande de ropa Lacoste, que es una ropa connotada con una jerarquía social, un costo determinado, una chombita, una moda, tener el cocodrilito, representa un sector, yo soy esto. Se la repartieron entre los militantes de la Libertad Avanza en Rosario. Se la robaban entre ellos. Y los que daban la información de lo que había pasado eran otros militantes de la Libertad Avanza que no podían que no habían manoteado nada. Losada, losando lo machista. Estamos aumentando las penas para que haya un delito por falsas denuncias. Para que te des una idea, me dice un senador, yo no tengo mujeres en mi despacho porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias. ¿Es un poco exagerado ese senador? No sé, mira, yo la verdad conozco también, tengo amigos que trabajan en multinacionales que me dicen que entre tener a un hombre y a una mujer, si la mujer es joven, él me dijo, y encima está buena, prefiero que sea un hombre. ¿Cuántas falsas denuncias hay? Hay muy pocos que hacen la denuncia por falsa denuncia, porque tenés que meterte otra vez con abogados. ¿Saben quién está detrás de este proyecto que lo sabe promueve? La esposa de Diego Guasi, el ex entrenador de selecciones femeninas juveniles de fútbol argentino, acusado públicamente por jugadoras de que hace muy poquitas semanas salieron a hablar y contar lo que vivieron. Andrea Guasi es la fundadora de un observatorio de falsas denuncias y trabaja con Carolina Lozada desde el 2021. Las falsas denuncias en los casos de violencia de género solo representan el 0,3%. En cambio, de 1000 abusos que cometen, solo se denuncian 100 y uno llega a una condena firme. En realidad lo que se busca con el aumento de las penas es amedrentar a las víctimas para que no se animen a denunciar por miedo a lo que vaya a pasar después con esa denuncia. Tommy Dente en su peor momento. Porque si un nene de 4 años te dice, ay, pero ¿sabes qué? Me autopercibo nena, está todo el sistema acompañándolo. Háganlo bien putito al nene, ¿eh? Alimenten su putez. Maquíllenlo, peínenlo como una mina, que entre al ropero de la mamá. Bájenme un poquito si puede ser la música del piso, chicos. Que entre al ropero de la mamá, maquíllenlo, pónganle aros, que el sistema te acompaña, porque es tu derecho. Alimenten la putez del nene. Paremos un poquito la moto. Ni en TN lo pueden creer. En el caso de Furiase, que él da una explicación, ahora secretario de Finanzas, él lo que dice es que era su tercera casa, pero una fue donación, entonces era un crédito de segunda vivienda. Es un combo, uno ve que es una promo para alguien que quizá no la necesitaba. Sí, además, la verdad, es como la defensa que hacía la escribana de Adorni, Sí. digamos. Si te defiende el Gordodán en una situación así, estás en problemas, digamos, ¿no? Hay un problema de comunicación muy grave en el gobierno. Pero el Gordodán antes echaba funcionarios. Claro, pero a ver, es como un defensor muy, muy problemático que tenga que ir al carajo en una forma figurada, es decir,
si vas al carajo a que te defiendan, digamos, estás en problemas, ¿no? Se nos fue Julio Ricardo y ahora se juntaron estos 4. La historia de cómo te descubre Lalo Mir se puede resumir y es realmente fantástica. Porque vos eras, en esa época, tripulante de American Airlines. American Airlines. Cuando el avión se empezaba a mover, yo me ponía muy, muy mal y no podía hablar con mi voz. Entonces yo empezaba a hablar como otras personas. Y descubrí a esta persona, que era una cubana, que cada vez que yo lo hacía, la gente bramaba. Y yo decía, por ejemplo, damas y caballeros, yo soy Milagros López, la supervisora de cabina. Si el avión hoy se cae, cantemos un bolero, la última noche que pasé contigo. Y la gente se reía mucho. Y hacía un montón de anuncios. Decía, bueno, ahora vamos a despegar desde Miami, vamos a ir rumbo a Buenos Aires. Si usted mira para la izquierda, verá al pasajero que tiene al lado. Y la gente se reía mucho y ahí fue que Lalo, durante 2 años, quiso conocer a Milagros López y le decíamos que era una vieja que estaba en la cabina encerrada. Y durante 2 años yo nunca le dije nada. Y un día me harté. Y vino y me dice, ¿dónde está la vieja? Le digo, la vieja soy yo. Le digo, Lalito. Me dijo, te espero el lunes. Me esperó el lunes, fui el lunes, grabé los micros. Y desde ese año, el año 93, no paré de trabajar en radio. Nos reencontramos mañana. Seguimos. Chau. Gracias. Conclave del final, qué hallazgo, hermoso. Chicos, divino, divino, divino. Están todos arriba haciendo lo mismo, charlando, tomando algo rico, pasando la bomba, se los extraña a todos. A todos un abrazo a la familia de Julio Ricardo, por supuesto. ¿Qué más te nos quedó por allí en el informe? Me parece una barbaridad lo de Carolina Lozada. Porque ¿por qué? El argumento de no contrato mujeres porque denuncian que las violamos. Y más si son lindas y jóvenes. Prueben con no violarlas, muchachos, no es tan difícil, la verdad. Me parece a mí, qué sé yo. Sí, sí. Ella repite en teoría el argumento de un legislador, de un funcionario. De un senador. De un senador. Ahí que está, aparte, no perdón. Pero ella avala eso, ella avala el proyecto de falsas denuncias. Sí, sí, de hecho es de ella el proyecto. Sí. Uno conoce a algunos senadores como son, ¿no? Digo, estas cosas también no nos hagamos los pelotudos, porque, mira, no voy a decir nada. Los dejo a sus criterios. Sí, y bravo por Mirta con la sabiduría con la que sintetiza en la cara de la gente. Son raros, con eso dijo todo. Sí. Con eso dijo todo. Lo dijo con varios gobiernos. Me acuerdo que a los Macri le dijo, ustedes no ven la realidad. Sí, sí, a Néstor sí. de Cristina dijo, me parece que se viene el surdaje. Sí, sí. Mirta, con una frase define cada gobierno. Sintetiza ustedes todo. son raros. Sí, sí, ustedes son raros, es maravillosa, porque además creo que era lo que todos estábamos pensando, viendo cómo se interrelacionaban, las cosas que contaban, era todo bastante llamativo. Y lo de los funcionarios de la Libertad Avanza robando ropa es... Yo los banco. Lacoste. ¿Qué querés que te diga? No cualquiera. Yo los banco. ¿Cómo que los bancas? Porque no fueron los funcionarios, fueron unos militantes. El funcionario... Claro, es como el militante de la cámpora, banca todo. No, pero yo, ¿qué querés que te diga? Vergüenza no es robar, es no traer nada a casa. Pero si la repartieron entre los pibes, está bien. Sos un animal. Está bien, claro. Los pibes tienen bestia. bombas ahora. Y Tomás Dente, que me decías que era... Yo pensé que era una ironía, un sarcasmo lo que estaba haciendo y no. No. Tomás Dente es una de esas personas que... Se supera a sí mismo. Si le llevas eso a Saborido, te dice esto es exagerado, claro, no es creíble. Sí, yo no creía que era cierto. No es verdad lo que hace Tomás Dente, hace una actuación, chicos. Claro, yo sentía que era así, pero me dicen que no. Bueno. Hay igual mucho gay de derecha, homofóbico. Y sí, gay de derecha existen. Sí, claro. ¿Por qué tiene que ser de izquierda un gay? Chicos, ¿usted cree que todos son de izquierda? Corte, ya nos vamos.